Amigas y amigos de Entre Tejas TV, bienvenidos. Es un gusto tenerlos nuevamente por acá y que sea de su interés cada uno de los temas que vamos tratando en este programa. La idea es, por supuesto, realizar la divulgación del profundo y amplísimo conocimiento que hay de los temas de historia, de ciencia, de arte en Chiapas. Y el primero que se ha sorprendido, pues soy yo, al ver la gran oferta que existe y la gran ignorancia en que nos encontrábamos por falta de divulgación y de difusión de todos estos temas. Quiero aprovechar para agradecer nuevamente a los entrevistados, a quienes han participado en este programa, que han ido enriqueciéndolo a lo largo de estos primeros 135 programas que hemos presentado a ustedes. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de charlar sobre el gobierno de Pantaleón Domínguez. Lo titula nuestro invitado Ascenso y Descenso del Poder. Y precisamente nuestro invitado es Cristian de Jesús Montesinos Vázquez, quien es egresado de la licenciatura en Historia por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha participado en encuentros nacionales y regionales de estudiantes de historia. Entre sus trabajos presentados en foros académicos se encuentran la Catedral de San Marcos como identidad cultural tuxtleca, esbozo histórico y análisis. Es coautor del libro Chiapas en el Congreso Constituyente 1916-1917, coordinado por la doctora María Elena Tobar y publicado en el 2018 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y la Secretaría de Cultura. En el 2019 cursó un semestre en la licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, con sede en Bogotá. Actualmente se encuentra en proceso de titulación con la tesis Gobierno de Pantaleón Domínguez, Ascenso y Descenso del Poder de 1864 a 1876. Y precisamente sobre esto nos habla nuestro invitado. Hola, Cristian, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y tenerte aquí en el programa. Yo he hablado mucho de esta nueva generación de historiadores chiapanecos y creo que tú estarás en sus filas en su momento con una destacada actividad académica y de investigación. Bienvenido. Gracias, gracias. Pues agradezco ahora sí que la invitación para participar en ese programa y también agradezco las bonitas palabras que me dedica aquí Luis Armando. Es para mí un gusto poder participar y compartir un poco de esta investigación que se está llevando a cabo para mi proceso de titulación. Y pues nada, yo soy más que feliz compartiendo pues la historia de mi estado para conocernos mejor a nosotros mismos y tratar de llenar todos esos vacíos históricos que existen todavía, ¿no? Dentro del estudio de la historia en nuestro estado. Pues, como bien lo mencionó aquí usted, voy a proceder a hablar sobre esa cuestión de Pantaleón Domínguez, que es un personaje bastante controversial dentro de la historiografía chiapaneca, porque muchos autores lo catalogan como pues un villano, otros como un héroe, y este es algo que, con lo que hay que tener cuidado, vaya, ¿no? Claro. Porque también otra cosa que sucede es que este personaje aparece de pronto en la historia de Chiapas, o sea, no conocemos más allá todavía de su historia personal, sino que de repente él ya sale combatiendo en las guerras de reforma, combatiendo en la intervención francesa y ya luego como gobernador. Pero hay que unir las Oye, piezas para comprender mejor. Oigo. Oye, y como veremos, tuvo la fortuna de ser un gran protegido de Ángel Albino Corzo, quien era gobernador de la época, y luego le toca la fortuna de serlo de Porfirio Díaz a partir de la batalla de Puebla, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos. Fíjate, Cristian, que Ajá. como siempre, bueno, en el caso de cuando entrevisto a gente de fuera que no son chiapanecos, académicos, investigadores, pero que tratan temas sobre Chiapas, siempre les pregunto, bueno, ¿cómo llegaron a este tema? Cuéntenos un poquitín de esa travesía, ¿por qué se despertó el interés? Entenderás que eres tuxtleco, yo soy comiteco, es un personaje comiteco, es un personaje que está en el imaginario de los comitecos y obviamente
más que villano, nosotros lo vemos como héroe, ¿no? Pero por eso me interesa presentar Claro. estos estudios que haces y adelante, sin censura, por supuesto, ¿no? Con este respeto y apego a la verdad histórica que se ha podido investigar. Pero cuéntanos, ¿cómo llegaste a este personaje? ¿Por qué te interesó? Ok, primeramente mi intención era investigar como un conflicto armado que ocurrió aquí en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y que fue en contra de Pantaleón Domínguez precisamente. Y con ese conflicto se logró que inmigrantes juchitecos se asentaran en la zona. Yo vivo en el barrio Nimatocha y el barrio que queda abajo de este barrio se llama Barrio Colón, y fue un barrio fundado por juchitecos que tenían una alianza con los tuxtlecos que combatieron a Pantaleón Domínguez. En un principio esta era mi intención, descubrir cómo es que ocurrió esta migración, pero la falta de información, pues ahora sí que desvió mi camino y lo hizo más grande porque me llevó hasta este personaje que es Pantaleón Domínguez. O sea, empezaron a ver como preguntas sobre como por qué él había logrado ser gobernador durante tanto tiempo, porque él estuvo en el poder 12 años y, o sea, cuáles fueron como los factores que influenciaron a que él adquiriera todo ese poder, que al fin y al cabo en 1872 terminó por declinar, ¿no? Con el nuevo cambio político a nivel nacional, pero también tiene que ver los conflictos locales. Entonces, de esa manera fue como mi interés empezó a surgir más hacia el personaje de José Pantaleón Domínguez, a generar preguntas, a buscar información, porque no hay un libro que dedique completamente a la vida de Pantaleón Domínguez o a su gobierno o a lo que hizo o a su contexto, sino que aparece en diáspora en algunos libros solamente, ¿no? En los libros que hablan sobre historia general de Chiapas, suelen aparecer algunas participaciones que tuvo Pantaleón Domínguez en los conflictos armados, pero más allá de eso no ha habido un estudio serio sobre todo eso que te platico, ¿no? Sus antecedentes familiares, sobre qué es lo que hizo antes de ser, por ejemplo, un partícipe de la Guardia Nacional y un factor primordial para la defensa de Chiapas, ¿no? En contra de las invasiones extranjeras. Eso Sí. fue lo que me motivó. Oye, última pregunta antes de empezar. Por lo regular las preguntas las hago después, Claro que sí. pero me muero de Ajá, duda con esto. Para ok. para Manuel Betrens queda muy mal Ajá. parado, sin duda. Sí, claro. ¿Cuáles son las demás fuentes? ¿Se limpia un poco esa imagen o nos vamos a encontrar con una confirmación y todo lo demás que sería peor? Pues ahora sí que Betrens en su escrito suele ser demasiado subjetivo, o sea, se deja llevar demasiado por su sentir, que en ese momento, o sea, se nota que él es de inclinación liberal y pone a Ángel Albino Corzo como la máxima figura de esta corriente. Y por lo mismo, como ocurrió un conflicto también entre Pantaleón Domínguez y Ángel Albino Corzo, eh, lo que él pone es de que obviamente Pantaleón Domínguez terminó siendo como un villano, ¿no? Y terminó llenándolo de adjetivos de lo peor del mundo. No obstante, pienso que sí se dejó llevar demasiado por sus sentires y que no es tanto así, sino que Pantaleón Domínguez es una figura que tiene que ver con su contexto, o sea, no es un sujeto aislado de la sociedad en la que vive, sino que la sociedad misma en que vive provoca que este sujeto genere su forma de ser, su forma de pensar, su forma de sentir. Tenemos por eso que descubrir el contexto de Comitán del siglo XIX, cómo es que pensaban, qué es lo que hacían, en qué dedicaban su tiempo, cuál era la actividad comercial principal. Todos esos factores dan digamos, un indicio para que tengamos una imagen más, digamos, fuera de los demás adjetivos que te pongan las otras personas sobre ese personaje. Gracias a estos factores podemos descubrir en verdad, pues cómo era y por qué era como era, ¿no? Y no tanto calificarlo así como, fue malo, fue bueno, sino Claro. comprender por qué hizo lo que hizo. Esa es la Re- otra cuestión, ¿no? Nuestro Resultado de trabajo sus es comprender. circunstancias y de su tiempo, ¿no? Bueno, Exacto, ya. Adelante, por favor, Cristian. Es todo tuyo el perfecto. micrófono. Pues muchas gracias. Pues sí, para comenzar, considero importante remontarnos hacia quiénes vinieron antes de Pantaleón Domínguez, o sea, quién era su familia. Y la figura o la presencia del apellido Domínguez en Comitán se remonta hasta la época colonial.
con los primeros conquistadores que vinieron hasta esta parte. Había una persona que se llamaba Francisco Domínguez, que venía con Pedro de Portocarrero, que llegó por Guatemala, ¿no? Bueno, entonces desde esa época, estos Domínguez se quedaron como regidores perpetuos en la zona, ¿no? Y recaudaban las contribuciones de los pueblos indígenas aledaños. Pero su pariente más cercano en el contexto del siglo XIX es su abuelo Vicente Domínguez, que se casó con Cecilio Ulloa y dieron a luz, dentro de otros sus hermanos, a Quirino Domínguez Ulloa. Él es el papá de Pantaleón Domínguez. Pantaleón Domínguez nace el 21 de julio de 1821 y pues nace en un contexto de guerra. Estábamos en el proceso de federación de Chiapas a México y eso es algo que le tocó sobrellevar a Quirino Domínguez Ulloa, ¿no? Quirino Domínguez se casó con Rosalía Román de Villatoro y ambas familias se dedicaban al comercio. Eran familias comerciantes en el lado de la frontera con Guatemala. Usted que es de Comitán, pues sabe que Comitán es una ciudad que es muy cerca a Guatemala y el comercio ha sido abundante desde tiempos milenarios. Otro dato de la familia Domínguez Román es que estaba formado por 9 hijos, entre los que están Domingo, José Vicente, José Gregorio, José Nicolás, Primitivo, nuestro personaje en cuestión que es José Pantaleón, Cleofas, María Gregoria y Quirina. ¿Por qué es importante mencionar a toda la familia? Porque tiene que ver en el contexto de relaciones políticas y diplomáticas. Todas estas van a tener una relación con el poder de una u otra manera. Lo voy a explicar posteriormente. Bueno, el papá de Pantaleón Domínguez, Quirino Domínguez, era dueño de la hacienda Jotaná y además de eso, simpatizó con la logia yorquina, que fue fundada por Joaquín Miguel Gutiérrez en 1830 y algo. Esa simpatización, o esta simpatía, perdón, le permitió que durante 1830, cuando se emitieron elecciones y Joaquín Miguel Gutiérrez se postuló o lo postularon para gobernador, postularan de la misma manera a Quirino Domínguez Ulloa como vicegobernador del estado de Chiapas. Esto en 1830. No obstante, las convulsiones sociales del momento entre liberales y conservadores propiciaron. Bueno, pero en esas fechas Joaquín Miguel Gutiérrez no aceptó el cargo y por lo mismo el vicegobernador subió a ser gobernador del estado de Chiapas y en ese sentido Quirino Domínguez Ulloa fue gobernador del estado de Chiapas durante 1830, pero solamente durante un breve lapso, porque las convulsiones sociales entre liberales y conservadores obligaron a abandonar su puesto muy pronto. Y con esto tiene que ver el contexto nacional, que vamos a tener la llegada del santanismo y con lo mismo el poder conservador logró obtener fuerzas y se adjudicó el Congreso en el estado de Chiapas, cimentando un gobierno conservador con Ignacio Gutiérrez, que era una persona que venía desde el norte de México. Entonces, por esta situación, Domínguez Ulloa, pues obviamente estas convulsiones políticas la vivió toda su familia, todos sus hijos, en especial los mayores, y dialogaban entre todos. Por esta situación, digamos que se tuvo que amoldar al contexto político de su ciudad y tuvo que pues, seguir la corriente conservadora sin perder del todo su arraigo hacia la logia yorquina, que siempre estuvo combatiente. Si vemos la historia, pues obviamente Joaquín Miguel Gutiérrez atacó innumerables veces a los conservadores y se libraron un buen de batallas hasta que fue muerto en Tuxtla Gutiérrez atrás de la catedral y digamos que acabó una de las personas que dio todo hasta su vida por las ideas liberales y pues los conservadores lograron hacerse del poder en ese sentido. Y llega Maldonado, entonces pues no había más que hacer que dejarse llevar por la corriente política en ese momento para poder seguir con los privilegios que le tenía pues Comitán. Como le digo, eran comerciantes y pues se alejaron de la política un momento y se dedicaron al comercio, que se dedicaban a contrabandear
productos provenientes de Belice y Guatemala, que eran los productos que contrabandeaban, cosas lujosas de Europa, vestidos, algunos ornamentos, cosas como de esa índole. Y también se comerciaban productos agrícolas entre Guatemala y Chiapas. Los Perdón, hijos, dígame. Cristian, perdón. Yo quisiera aquí hacer el comentario para nuestra audiencia, que no pierdan de vista que no, perdón. No, ya estamos hablando después de la independencia de Chiapas. Sí, hablar de la línea fronteriza, pero no, perdón, No, continúa. no, Te corto no, esto, sí, pero sí. sí, no, es bueno que lo menciones Es sobre que antes del área fronteriza fronteriza, porque, pues sí, pero bueno, las comunicaciones, ya lo dijiste, continuaban fluyendo normalmente por encima sí, claro. de la frontera, aunque sí ya era contrabando. Sí, perdón, Sí, Adel. sí, por eso mismo, digamos, después de la independencia, pues obviamente, si los chiapanecos se anexaron a México, fue por conveniencias económicas. Eh, pero no, esto no significaba que el comercio con Guatemala se iba a detener, sino por el contrario, iba en aumento. Y por esa cuestión de que la frontera se movió, en vez de ser como un comercio legal, pasó a ser contrabandista, porque no estaba regulado por el Estado. Y eso va a pasar a ser una problemática importante para el Estado posteriormente, que vamos a hablar porque también participan los hermanos Domínguez en este conflicto. Bueno, los hijos de la familia Domínguez Román, como le comentaba hace rato, se empiezan a juntarse con familias oligarcas de la ciudad de Comitán y con otras personas foráneas. Por ejemplo, tenemos que para 1832, Vicente contrajo nupcias con Francisca Ortiz Ruiz, que igual provenía de familia importante que tenía puestos en la política chiapaneca, especialmente en Comitán. En 1839, y esta es una de las alianzas matrimoniales más importantes, se casa Quirina Domínguez con un norteamericano que se llamaba Santiago McKinney. Este norteamericano estableció tiendas de comercio en Comitán y era uno de los extranjeros más apoyados en esa ciudad y por lo mismo pasó a ser cuñado de Pantaleón Domínguez y pues una importante en esa cuestión del contrabando y del comercio. En 1842 se casa José Nicolás con María Josefa Cuello Ulloa. Y yo sé que estos apellidos son muy reiterativos en la historia de Chiapas. Y obviamente en María Josefa Cuello Ulloa también pertenecía a una familia pues muy importante. Su papá había pertenecido a la asamblea que se encargó de tomar la decisión para la Federación de Chiapas a México. Su papá de Josefa Cuello Ulloa. En 1845, María Gregoria, y ese también es un matrimonio fundamental para Domínguez, porque es una alianza que va a perdurar durante toda la historia, ¿no? Que continúa de Pantaleón Domínguez. María Gregoria se casa con Matías Castellanos, y Matías Castellanos también es un personaje importantísimo en la historia de Chiapas, convirtiéndolo obviamente en cuñado de José Pantaleón Domínguez. Cleofas, por su parte, se casó con María del Pilar Palencia Espinosa, y esta señora pertenecía a una familia igual comerciante procedente de Guatemala, y con esto obviamente se ligaba porque la familia Domínguez era contrabandista, se dedicaba al comercio, y necesitaba de una u otra forma estos nexos con otras familias que se dedicaran a lo mismo. Y por su parte, nuestro personaje en curso, José Pantaleón Domínguez, se casaría con la hermana de Matías Castellanos, María Isabel Castellanos Matamoros. Como podemos ver, es un esquema de familia que le va a favorecer mucho a Pantaleón Domínguez personalmente para poder llegar hasta donde llegó en la gubernatura, ¿no? En el poder. Creo que uno de los trabajos que lo ponen a pensar a uno en el esquema de familias es los trabajos de Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz. Él aborda muy bien esta cuestión de las familias en la época novohispana y con esta investigación que yo les estoy presentando, básicamente es dar por sentado que este esquema de familias continúa aún en el siglo XIX, después de la independencia de México. Y claro ejemplo, pues es el de la familia Domínguez. Teniendo en cuenta este esquema de familias, podemos ya darnos una idea del poder que alcanzaron. Claro. Oye, Cristian, Entonces, déjame que comente porque no me puedo aguantar las ganas.
Pantaleón Domínguez era Adelante, hermano de adelante. Cleofas, ¿sí? Y Sí, así es. Cleofas es el papá de don Belisario Domínguez, o sea, Pantaleón Domínguez era tío de Belisario Domínguez. Hasta ahí lo dejamos, Exacto. ya sigue. Adelante, para contextualizar que es bien importante, ¿no? Sí, sí, de hecho, también lo iba a comentar, precisamente porque, digamos que una problemática también de la historia es que se desligan los personajes. O sea, los estudiamos como personas aisladas que no tienen nada que ver, pero todo por el contrario. O sea, están más ligadas de lo que nosotros pensamos. Por decir, Matías Castellanos, que existe a través del matrimonio, para mí era completamente desconocido hasta que empecé a investigar. Pues obviamente entiendes muchas cosas, pero sí, es verdad, Cleofas es el papá de Belisario Domínguez y en ese sentido, pues pasa a ser el sobrino de Pantaleón Domínguez, ¿no? Eh, Ustedes como comitecos, yo sé que a Belisario Domínguez es una figura eh, mucho renombre, ¿no? Con una importancia fundamental para la ciudad. Y creo que es importante saber eso, que era pues este sobrino de Pantaleón Domínguez. Bueno, esto es por el ámbito familiar y por el ámbito de su actividad comercial, que son dos factores primordiales para entender cómo es que poco a poco comenzaron a ascender en la escala social y en la escala política del estado de Chiapas. Hasta ese momento podemos notar que ya desde antes de que Pantaleón Domínguez figurara en la política chiapaneca, sus antecesores figuraban ya en la política, ¿no? Como es el caso de su papá, Quirino Domínguez, que llegó a ser gobernador del estado, como primer punto. Como segundo punto, como otro factor, vamos a encontrar esta relación que existe entre los Domínguez y la Guardia Nacional. Desde que Chiapas se independizó, se empezaron a formar pequeñas milicias, pero nada más era para la defensa interna. ¿Qué es lo que va a suceder? Que pues obviamente México cuando se independiza queda como un país débil, con la hacienda pública igual destrozada, un montón de deudas y una serie de cosas. Situación que aprovechó Estados Unidos en una historia muy conocida, que es la guerra norteamericana, la invasión en 1846. Y como no existía en sí un ejército establecido en la nación mexicana, se vio obligada a formarse la Guardia Nacional en el contexto de guerra, en el contexto de la invasión norteamericana. Y esta Guardia Nacional buscaba organizar y armar a tropas para defender el territorio, o sea, no solamente de manera interna, sino a nivel nacional. En ese contexto, inscribirse en una obligación para todas las élites, porque era una emergencia nacional, era algo que no podías obviar. Por lo mismo, pues se hizo necesario que todas las personas participaran y no dejaron afuera a las élites, que se vieron obligadas a hacerlas también, porque de no hacerlo significaba perder también sus derechos políticos. En ese sentido, la familia Domínguez tuvo también que inscribirse en la Guardia Nacional y formaron parte de ella los hermanos Domínguez, ocupando puestos importantes. Por ejemplo, José Nicolás Domínguez fue capitán cuando tenía 3 años. José Vicente Domínguez también fue capitán y José Pantaleón Domínguez ocupó el puesto de teniente en la Guardia Nacional de Comitán. ¿Pero qué va a pasar? Ellos no van a tener una participación activa, sino que solamente se inscriben para de esa manera no perder sus derechos políticos, sino para el contrario, aumentarlos. Ellos siguen ocupándose de sus actividades comerciales, del contrabando, y se hace muy grande este problema que el gobierno representado por Nicolás Maldonado empieza a enviar gente a la frontera donde había establecido una aduana en lo que era la región del Zapaluta, lo que ahora conocemos como la Trinitaria, pero a través de esa aduana, digamos que era violada por todos los contrabandistas porque nadie la respetaba. Y por esta situación, el erario público perdía muchos pesos que no se obtenían debido a esta evasión de los impuestos por los productos, ¿no? Era tan grande la organización contrabandista en Comitán que llegó a esparcirse por todas las familias. Todas las familias en Comitán se dedicaban al comercio, era una de las principales entradas económicas de esa ciudad. Y durante este lapso de tiempo, en 1848, el hermano de José Pantaleón Domínguez, José Nicolás Domínguez,
llegó a ser prefecto de la ciudad de Comitán y con esto se hizo del poder y obtuvo, digamos que una impunidad ante la justicia que podía él, junto con su familia, contrabandear todos los productos sin ningún problema. No obstante, la insistencia de Nicolás Maldonado por solucionar ese problema llegó a tal magnitud que envió a guardias nacionales hasta esta parte de Comitán. Y por lo mismo, los Domínguez, al sentirse hostigados por el gobierno establecido, que es un momento conservador, pues se levantó en armas en contra de Nicolás Maldonado. Se levantó en armas con ayuda de Matías Castellanos, José Pantaleón Domínguez y Cleofas Domínguez, que atacaron directamente pues, a las tropas gobiernistas. Van a tener una serie de combates a lo largo y ancho de Comitán, en los alrededores también ahí por San Bartolomé de los Llanos, en todas esas partes, hasta que las tropas gobiernistas logran llegar hasta Comitán y apresan el ayuntamiento donde se encontraba José Nicolás Domínguez y otros personajes importantes, logrando de esta manera un acuerdo en el cual iban a entregar las armas los insurrectos, pero no se les iba a acusar o a juzgar como rebeldes o insurrectos, sino que nada más se les iba a juzgar por los delitos de contrabando, pero en la ciudad de Comitán. Y de esta manera, digamos que la impunidad seguía porque en Comitán tenían favores políticos con otras familias y les permitía por lo mismo obtener impunidad. No obstante, en los periódicos que revisé, aparece una noticia por ahí de que no se tuvo noticias de José Pantaleón Domínguez durante como un año, hasta 1848, que dice que según había huido de Comitán con una deuda grande. Pero es muy probable que haya vuelto pronto porque en ese mismo año nació uno de sus hijos. Entonces, además de eso, por sus favores políticos y sus favores con las familias que tenía, era muy probable que él haya vuelto pronto a Comitán. Pues esa cuestión, como le de contrabando, puso en un mal momento a la familia Domínguez, que tuvo que hacer frente pues, a estas batallas en contra del gobierno establecido. Ahora, era una rivalidad que se tenía con el gobierno conservador. ¿Qué es lo que pasa? Que también a nivel nacional vamos a ver que Santa Anna igual está en un declive político y empiezan a levantarse personas en contra, especialmente con el plan de Ayutla. Entonces, se levantan en armas, Comonfort llega hasta la zona, pues entra en charlas pues, con los rebeldes en Guerrero y logran por fin darle término a la dictadura santanista y comienzan una nueva etapa, ¿no? A nivel nacional con el liberalismo militante. En Chiapas vamos a ver a Ángel Albino Corzo, que es una de las figuras fundamentales para entender esta etapa de la historia de Chiapas. Se revela en contra de Maldonado, porque él servía para el gobierno de Maldonado, se negaba a acatar, digamos, esas transformaciones que se venían dando en toda la nación. Por ese hecho, Ángel Albino Corzo se levanta en armas y apoya a los liberales. Y al fin y al cabo logra obtener el apoyo de San Cristóbal de las Casas y manda también al comisionado Comitán para hablar con Matías Castellanos y de esta manera obtener el apoyo de los liberales en Comitán. Como podemos notar, debido a la rivalidad que existía entre los Domínguez y el gobierno establecido por Maldonado, no dudaron ni un minuto en apoyar esta nueva sublevación, que significaba pues, un acomodo nuevo que les permitiría pues, obtener nuevos privilegios. En ese sentido, pues apoyan a Ángel Albino Corzo y pues se logra establecer un nuevo gobierno quitando del poder a Maldonado. Se establece pues obviamente una nueva serie de cosas, un nuevo congreso y se acataban las normas y las leyes que venían desde el centro del país, que eran las leyes de reforma, ¿no? Aquí viene esta otra parte, ya con el nuevo orden establecido y con las leyes de desamortización de las tierras, permitieron que los hermanos Domínguez, y en específico José Pantaleón, lograran expandir o sea, sus terrenos. Como mencioné al principio, el papá de él tenía haciendas ya en Jotaná, pero gracias a estas nuevas leyes que les permitían obtener nuevas tierras, lograron expandirse a los alrededores. Y además de eso, les permitían seguir contrabandeando sus productos sin necesidad de que se vieran hostigados por el gobierno establecido. Entonces, se metieron en un gran apoyo para las tesis liberales, porque
vaya, ahí se asentaba todo lo que ellos decían, que va a haber o sea, una mejora en la producción, vaya, de que las tesis, las tierras se iban a concentrar en manos privadas y no ya en instituciones religiosas, y esto beneficiaba en gran medida a los hermanos Domínguez. Ahora, con las leyes de reforma van a venir una serie de guerras que vamos a conocer como guerras de reforma. Y en esta etapa es cuando se va a formar tal cual el caudillo que vamos a conocer de Pantaleón Domínguez. O sea, esta persona que ustedes conocen muy bien, que va a combatir en las partes, es a partir de ese momento. Y como le mencionaba hace un instante, los libros de texto empiezan a mencionar a Pantaleón Domínguez a partir de ese instante, ¿no? Pero todo lo que le he venido comentando no es algo que se haya conocido antes, pues, o no es algo que haya visto yo con anterioridad en los libros de texto. Pues bueno, comienza con la Constitución de 1857, se establece en el Estado, y con esto los inconformes conservadores se levantan en armas, ¿no? Empiezan a decir de cosas en contra del gobierno de Ángel Albino Corzo, en especial las comunidades religiosas que veían mermadas tanto sus privilegios como sus territorios. Y comienzan una serie de confrontaciones. Además de estas personas, también los que eran parte del gobierno pasado, que se vieron desplazados por el nuevo gobierno, van a sublevarse en contra de Albino Corzo, especialmente Juan Ortega, que ocupaba un puesto en la aduana de Zapaluta, y teniendo el contexto de que la aduana de Zapaluta era un lugar de contrabando muy extendido que dejaba una bonanza económica muy buena, obviamente era un lugar que ibas a defender. Por lo mismo, Juan Ortega se levantó en armas en contra también de Ángel Albino Corzo. En el Soconusco se levanta en armas José María Chacón, y de la misma manera, él va a procurar la separación del Soconusco del estado de Chiapas, pero se va a ver retrasada por obviamente las tropas gobernistas que van a llegar a atacarlo. Juan Ortega comienza a llevar ataques a Comitán, y además de que Pantaleón Domínguez y sus hermanos pertenecían a la Guardia Nacional, no solo por ese hecho combatían a Juan Ortega, sino que también tenían que defender a sus propias familias, que se veían en peligro ante los ataques de estos personajes en la ciudad de Comitán. Además de estos conflictos, también se tuvo conflicto con Tabasco por los límites territoriales. Ellos querían adjudicarse unas partes norte del estado de Chiapas para su propio estado, pero Ángel Albino Corzo puso una resistencia en el Congreso, y pues esta insistencia no procedió. No obstante, estas personas no desistieron de su misión de derrocar al gobierno constitucional, y en el centro de México, a pesar de que Comonfort había llegado a la presidencia y de que ya se estaban llevando a cabo las leyes de reforma, Félix Zuluaga va a lanzar su plan, ¿no? Su plan de Tacubaya. Y a través de este plan, las diversas personas conservadoras del Estado se van a adherir y van a combatir a Ángel Albino Corzo y a las demás personas que la apoyaban a él. Sí, De la misma manera, Ángel Albino... Cristian, en ese momento ya no, o limpian de alguna manera sus intereses particulares económicos, siendo los funcionarios que eran de la garita de Trinitaria, en el caso de José María Chacón en el Soconusco, ¿no? Y entonces ya adoptan una posición ideológica a su conveniencia, justamente como dices, conservadora, seguidores del plan de Tacubaya para combatir a Ángel Albino Corzo. Sí, así es, le dan como un sustento a través de este plan de Tacubaya a todos estos levantamientos armados que van a suceder a lo largo y ancho de Comitán. En uno de esos combates, José Nicolás Domínguez logró reducir a prisioneros a diversos insurrectos, entre los que estaban Eugenio Guillén y también estaba Ortega y sus hijos. Y por esa situación, vamos a ver que el conflicto se vuelve entre esas familias, entre los insurrectos de Ortega y entre la familia Domínguez, ¿no? Que eran los principales líderes combatientes en la zona de Comitán.
Pero como le digo, además de esos conflictos, existía también esa iniciativa de Ángel Albino Corzo por apaciguar a los conservadores de los estados aledaños a Chiapas, entre los que estaban Oaxaca, Tabasco, Yucatán. Pero Tabasco fue una de las zonas que, digamos, en las que dirigió más su energía y mandó una tropa a mando de José Pantaleón Domínguez para, con órdenes de juntarse con las tropas liberales del estado de Tabasco y combatir al gobernador conservador Simón Sarlat, pues de que estaba ahí en ese momento. No obstante, aquí viene una confusión, digamos, muy grande. O sea, es en esta parte donde, por ejemplo, Betrens califica a Pantaleón Domínguez con los peores epítetos. Y esa es la cuestión, de Y que claro, en y el... después del suceso en el Soconusco con José María Chacón, que había dejado la plaza ante el embate viniendo de Guatemala de José María Chacón, y se había retirado José Pantaleón Domínguez, y Manuel Betrens dice que sus compañeros de armas lo detuvieron y lo obligaron casi a regresar a Tapachula para defender la plaza y Sí, la ganaron, ¿no? Sí, y bueno, y esta es la segunda sí, sí, ocasión, sí, ese es... perdón, síguenos contando porque son los dos sucesos sí. interesantes de Pantaleón Domínguez como hombre de Ajá, sí, armas, ¿no? exacto. Estos dos primeros sucesos son los más controversiales, podríamos llamarlo de esta manera, porque Betrens pone muy en pie su juicio personal y por lo mismo él dice de cuando él decide emprender la retirada y sus compañeros de armas Crescencio Rosas y Miguel Utría lo impulsan a regresar para combatirlo y obtienen una victoria. Pero obviamente Betrens dice, no, que cómo se va a retirar si se supone que debería haber sido un hombre de valor y seguir las indicaciones de Ángel Albino Corzo, y es un cobarde y no sé qué. Pero le digo, hay que entender los contextos, ¿no? El por qué, entender, mejor dicho, por qué es que hizo esto. Lo mismo va a decir de Pantaleón Domínguez Betrens habían dos frentes liberales combatiendo a Simón Sarlat, uno por parte de Lino Merino y otro por parte de Victorio Dueñas. Pero estos dos personajes tenían un conflicto que no combatir juntos. ¿Qué es lo que sucedió? Pantaleón Domínguez, cuando estaba en camino hacia encontrarse con las tropas de Lino Merino, se encontró con unos enviados de Victorio Dueñas que se dirigían a Minatitlán para conseguir armas y perder guerra. Entonces León Domínguez los persuadió a ellos para que regresaran a su cuartel con Victorio Dueñas y le explicara la conveniencia de unir sus fuerzas para combatir a los conservadores. Ellos se ponen de acuerdo y van con Dueñas, le plantean la situación y Dueñas le parece una idea perfecta, ¿no? Entonces quedaron de verse con Pantaleón Domínguez y pues planear de mejor manera esta nueva unión. Pantaleón Domínguez, a costa de las órdenes que le había dado Ángel Albino Corzo, que eran de unirse a las tropas de Lino Merino, reconoce a Victorio Dueñas como gobernador del estado y le da apoyo, ¿no? Pero posteriormente va y se encuentra con las tropas de Lino Merino y Victorio Dueñas, teniendo en cuenta este acuerdo que tenía con Pantaleón Domínguez, va cerca del cuartel general donde estaba Lino Merino con Pantaleón Domínguez e intenta hablar con él, pero para su sorpresa, Victorio Dueñas recibe un ataque por parte de Lino Merino, ¿no? Y en ese contexto, pues Pantaleón Domínguez queda mal parado, ¿no? Porque hizo un acuerdo con los dos, pero ellos dos, solitos, se enfrentaron en armas. A pesar de eso, pues Pantaleón Domínguez llegó hasta la plaza de San Juan Bautista con Lino Merino y la tomó. Y aquí viene otra confusión también porque, según en pocos días, se capitularon con el enemigo y el enemigo le puso las condiciones a Lino Merino para que desarmara sus tropas y a Pantaleón Domínguez para que devolviera sus tropas a Chiapas, o sea, para que se fuera de Tabasco. Y Pantaleón Domínguez, pues, de esa expedición siendo un fracaso, o sea, la expedición siendo un fracaso, porque no se logró el objetivo que era de tomar la plaza de San Juan Bautista y restablecer el orden constitucional. Pantaleón Domínguez en su regreso se tropa con elementos, refuerzos a lo camino, pero pues finalmente regresa hasta Comitán
y en Comitán se hace cargo de la prefectura, se vuelve jefe político de Comitán, ¿no? Entonces, leyendo esta situación y haciendo a un lado los comentarios de Betrens, podemos notar que claramente Pantaleón Domínguez tenía esta iniciativa de unir las fuerzas y tratar de hacer un solo bloque que combatieran a Simón Sarlat. No obstante, las pasiones personales de estos dos personajes no permitieron que este objetivo de Pantaleón Domínguez se concretara. ¿Por qué Betrens lo cataloga como una persona, pues, de valores y todo ese rollo? Fue porque no siguió las órdenes de Ángel Albino Corzo, ¿no? Y porque fue toda una confusión. Eh, pero bueno, ahora sí que tenemos que entender que es un contexto de guerra y Pantaleón Domínguez estaba haciendo como que lo que él creía mejor, sin tomar en cuenta las pasiones personales de estos dos personajes. Y tenemos que tener en cuenta que él también estaba preocupado por sus cuestiones personales, ¿no? La cuestión de su comercio, la cuestión familiar, que también se veían afectadas por estas guerras de Ortega y Chacón que llegaban hacia su territorio. Y por lo mismo, pues él quería llegar lo más pronto posible a su lugar de origen para poder proteger todos estos privilegios de los que te estoy hablando. Entendiendo eso, creo que queda un poco más claro estas acciones de Pantaleón Domínguez en Tabasco, por lo menos. Pero como te digo, esa primera expedición de Chiapas, pues fue un fracaso, pero no repercutió, digamos, en su reputación de Domínguez en ese momento, pues, sino que él volvió a sus actividades administrativas dentro del gobierno, en la jefatura política de Comitán, y ahí se encontraba. Por otra parte, pues Corso se ausentó del poder. ¿Ya? Perdóname, perdóname. Cristian, lo que pasa es que el tiempo ya nos Ajá. ganó. ¿Tienes tiempo para que sigamos en Ah, ok. una segunda hora, que sería un segundo programa? ¿Tienes tiempo? Porque sí nos hace falta un chorro y Sí, cosas muy sí, interesantes, con ya cuando es gusto. gobernador y todo eso, ¿no? Entonces Ajá. hagamos, Sí, ahorita estamos nada más con... nada más déjame preguntarte un par de cosas. De acuerdo con las que has estudiado, has visto, Dígame. ¿tú pudiste ver o hay acceso a esa carta que menciona Trens en que Merino le manda a Ángel Albino Corso y lo acusa de desleal, de cobarde, de mal militar? ¿Existe esa carta? ¿Hay imágenes de esa carta? Pues no, en realidad no, y esa es una de las problemáticas, pues, porque digamos que todo lo que escribe Betrens, digamos que tiene esa cuestión de la duda, que no sabemos de No dónde está es el que sacó esa testimonio. información o si esos Claro, documentos en realidad no existen. Ajá, claro, exacto. claro. Por eso Oye, igual no lo mencioné. Ajá, claro. Ah, ok. Sí, uno como lector aficionado a la historia, bueno, lee esas cosas y ve y detiene la mirada en ello y la atención, ¿no? Pero obviamente en el caso tuyo y de tus claro. colegas historiadores, pues tienen que tener mucho más cuidado para hacer caso de estas aseveraciones que no tienen un sustento documental. Pero bueno, oye, otra cosa que te quería preguntar, porque a mí me pasó por la mente, en el caso de Tapachula, cuando va con las tropas Pantaleón Domínguez contra José María Chacón, que es el similar a Ortega en el Soconusco, recuerdo que José María Chacón, cuando sabe que vienen las tropas gobiernistas enviadas por Ángel Albino Corso, se retira a Guatemala, Ujú. ocupan la plaza y luego regresa, o sea, se repliega y regresa. ¿Crees que pudo haber ocurrido lo mismo con Pantaleón Domínguez, de que cuando sabe que viene José María Chacón con sus tropas, también se retira como un efecto militar estratégico de replegarse y luego regresar con más fuerza? ¿O ahí tampoco se puede valorar eso y decirlo porque no existe Defender su documentación? casa. ¿Sí? Ok, sí, claro. Pues afortunadamente, digamos, el archivo histórico de Chiapas Unicach está en línea y he podido consultar pues, varios de los periódicos que tienen ahí y corroborar mucho la información que pone Betrens en su libro o que he encontrado en otras fuentes. Y sobre eso, pues sí, existe una noticia por ahí en uno de los periódicos, que no tengo aquí ahorita la fuente a la mano, pero sí hay noticias de los combates que se llevaron a cabo en contra de José María Chacón, y qué es lo que perdió y todo ese rollo. Y entonces en una de esas, eh, pues cuando se ejecuta la batalla en el Soconusco, cuando va Ángel Albino Corzo a combatir personalmente
a José María Chacón, lo derrota, ellos se replegan a Guatemala, y ya cuando está en tranquilidad la plaza de Tapachula, se encarga de nombrar comandante militar de la zona a José Pantaleón Domínguez, y deja junto con él a una cantidad de efectivos que no eran lo suficientes como para poder hacer frente a José María Chacón si era un nuevo ataque. Pero le habían dicho que venían refuerzos de las zonas aledañas, ¿no? O sea, Sí, es refuerzos Chico, de creo. pueblos todavía aledaños, Sí, ajá, de Suizachico y de Escuintla, me parece, sí, que iban en camino para poder tener como este refuerzo en contra de José María Chacón. No obstante, José María Chacón atacó antes de que esos refuerzos llegaran hasta Tapachula. Yo, dentro de mi análisis, me da a pensar de que José Pantaleón Domínguez, al ver que sus fuerzas eran como las indispensables como para poder derrotar a José María Chacón, pensó en hacer la retirada en ese sentido y regresar con las tropas aumentadas. Pero, replegarse, pues sí, eso como es lo que usted lo mencionó pensaba. antes, Crescencio Rosas y, ajá, ajá, Crescencio Rosas y Miguel Utría, pues le empezaron a alentar para que contramarchara otra vez a Tapachula y tomara la plaza. Claro, Y pues así fue como lo hicieron, ¿no? claro, Tomaron la claro, plaza, regresaron y pues fue un éxito total, ¿no? claro. Sí, después se acusaba, bueno, Trenz acusa Entonces, a Ángel Albino Corzo de que por ese único hecho de haberse retirado, Pantaleón Domínguez necesitaba ser enviado a un consejo de guerra, ¿no? Pero bueno, son las cosas de la historia interesantes. Oye, perdóname, mi experiencia como lector ajá, me hace ver que la historia de Chiapas de Manuel Betrens, quiero decirte que esos ejemplares de la historia de Chiapas los tengo desde hace 20 años. Quizás hace unos 3 años se me ajá, ocurrió ponerme a leerlo. Y la verdad he encontrado cosas muy interesantes. Se lee como una gran novela de la historia de Chiapas, muy recomendable para que la lean en verdad quienes nos siguen en este programa. Pero mi pregunta es, cuando ustedes están en las aulas universitarias, sus maestros, ¿qué les dicen? ¿Les hablan de Manuel Betrés, bueno, como una fuente no totalmente aceptable en todos los sentidos, pero es una fuente que hay que atender, que hay que leer? ¿O cuál es la opinión generalizada en la pues, academia? pues sí, o sea, todo lo que, digamos que lo escrito, nosotros llamamos la historiografía, ¿no? Entonces, la historiografía de Chiapas, pues, digamos que existen varias como lagunas, ¿no? No todo está totalmente abarcado dentro de la historiografía de Chiapas, pero Betrens es una de las partes fundamentales en esa historiografía porque nadie más tuvo acceso a documentos que solo están plasmados en ese libro, ¿no? Pero no obstante, sí hay que leerlo con cuidado y hay que tomar en cuenta de que muchas de las aseveraciones que hacen ese texto no podemos comprobarlas porque no tenemos los documentos que nos, nos digan que esto que dice es verdad, ¿no? Por Claro. ejemplo, lo de la carta que mencionas, yo sí he estado curioso por encontrar esa carta también, porque quiero salir de esa duda. Desgraciadamente, ahorita por tiempos de pandemia no podemos consultar otros archivos, pero sí, esta es una de las cosas que nos pone a dudar, pues, o sea, en verdad eso pasó, en verdad no Claro, pasó, y esa es la función del historiador también, claro. cuestionar el documento, cuestionar el libro, para ver si eso que me está diciendo en verdad sucedió o no sucedió. Esa es Los maestros, pues sí, es una lectura obligada, por supuesto, para entender la historia de Chiapas, pero si uno quiere entrar en detalles, sí tiene que en otras fuentes, ¿no? O tiene que acudir directamente con el archivo para poder salir Claro. de las dudas en Bueno, ese pues sentido de la veracidad. ahí está la labor de ustedes de esto que yo he nombrado como la nueva escuela de historiografía chiapaneca que ustedes van a emprender encabezar, ¿no? Es el trabajo de ustedes, pero sin duda que Ajá, el gran mérito de Manuel Betrens no se le puede negar. Qué bueno que dejó ese material disponible para que fuera el inicio de otra serie de líneas de investigación. Cristian, gracias por estar con nosotros en esta primera parte de este programa dedicado a José Pantaleón Domínguez y enseguida vamos a ajá, continuar con la segunda parte, si te parece bien. Y gracias a ustedes que nos me parece acompañan en perfecto. Entre Tejas TV. Nos vemos enseguida. Que estén bien, cuídense.